Bien, hay una conferencia del señor Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. Acaba de recibir una comunicación en donde, por motivos de ocupación en este momento en una junta, no puede asistir. Toda la mañana ha estado pendiente y ha conversado de que ya pronto, mas no se dio, lamentablemente. Pero él delega, no sé en quién, en 3 personas, su charla. Bueno, muy bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Ángel Milena Vera, soy funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social. Como bien lo anuncia el doctor Esguerra, pues el señor ministro se encuentra atendiendo otros asuntos igualmente de carácter prioritario. No obstante, extiendo el saludo cordial de parte de él y su compromiso frente a esta causa y a esta iniciativa en común. Bueno, es mi misión pues compartir con ustedes un mensaje muy importante y quizá queda lugar para el cierre de este evento, ¿cierto? En la medida que presentarles a ustedes la política, las perspectivas y el futuro en Colombia frente al control integral del cáncer de cuello uterino, pues es un llamado a compilar todas aquellas manifestaciones que figuras pues tan representativas en el tema han expuesto a lo largo de esta mañana. De manera que la presentación pues se enmarca en función de 3 aspectos, básicamente partiendo del marco de competencias del Ministerio de Salud y Protección Social. Vamos a revisar entonces cómo el tema de cáncer de cuello uterino se integra en una política pública, ¿cierto?, buscando posicionar el cáncer en unos instrumentos de política. Avanzar entonces en aspectos relacionados con la regulación y definición de lineamientos técnicos normativos para el control del cáncer y por último realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de aquellas acciones que se están desarrollando en el país para dicho control. En este sentido, entonces, quiero presentarles a ustedes cómo se ha dado ese posicionamiento del cáncer en instrumentos de política pública. Sin lugar a duda, fue expuesto al inicio de esta jornada una situación del cáncer, ¿cierto?, donde denota que es una de las enfermedades que cobra una carga importante de enfermedad para el país. Asimismo, se han revisado aspectos relacionados de la evidencia de cómo diferentes tecnologías y demás contribuyen a que esta enfermedad reduzca de una manera importante la incidencia y la mortalidad. Para ustedes es reconocido quizá, entonces, cómo se va dando ese posicionamiento a través de instrumentos como la política integral de atención en salud. Yo pensaría que varios de los presentes han escuchado ya este marco estratégico, ¿cierto? Y esta política integral de atención en salud es recientemente presentada al país y se enmarca en 2 componentes. Un componente estratégico que presenta 3 momentos, básicamente un componente de la atención primaria en salud, del cuidado y autocuidado y de la gestión diferencial para la entrega de atenciones hacia la población. Asimismo, la política establece un marco operativo que es el denominado Modelo Integral de Atención en Salud, que está conformado por 10 componentes. La interacción y la regulación de estos componentes es lo que tenemos previsto llegue a darnos esa felicidad algún día de lograr esa atención integral y esos resultados en salud para la población. Más adelante vamos a hacer un énfasis en esos 10 componentes, pero básicamente en el componente que corresponde a la regulación de las rutas integrales de atención en salud. Por otro lado, pues son varios los instrumentos de política que simultáneamente integran el tema del cáncer, ¿cierto? Uno de ellos, el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual tenemos una meta expedita para el tema de cáncer de cuello uterino, orientado a detectar en estadios tempranos dicha enfermedad y por supuesto mencionar un aspecto que corresponde a todas las enfermedades no transmisibles, integrando el cáncer, como es el de reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Mencionaba la doctora cómo la vacunación sin lugar a duda nos va a disminuir esa ocurrencia de muertes en mujeres menores de 75 años en este caso. Asimismo, el Plan Decenal de Salud Pública, que tiene una dimensión explícita donde se trabaja el tema de cáncer, y el Plan Decenal para el Control del Cáncer, que seguramente ha mencionado y que enseguida vamos a revisar un poco en mayor detalle. Un instrumento trabajado de manera conjunta, Instituto Nacional de Cancerología y Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, en este orden de ideas es importante mencionar que el propósito de la charla es presentarles a ustedes cómo al final el tema que nos convoca es vacuna contra el cáncer de cuello uterino, pero lograr un efecto en esa reducción de la mortalidad pues integra el desarrollo de varias acciones orientadas a objetivos como
los que define el Plan Decenal para el control del cáncer. En primera instancia, reducir esa prevalencia de factores modificables, factores de riesgo modificables para la enfermedad, reducir esas muertes evitables por cáncer mediante el mejoramiento de la detección temprana y la calidad de la atención, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobrevivientes de cáncer, garantizar la generación, disponibilidad y uso de conocimiento e información para la toma de decisiones y finalmente fortalecer la gestión del recurso humano para el control de la enfermedad. En este sentido, el Plan Decenal de Cáncer, entonces, tiene una estructura básicamente a través de unas líneas estratégicas, 6 líneas estratégicas, ¿cierto?, que denotan acciones para el control del riesgo, básicamente en lo que corresponde a cáncer de cuello uterino, vacunación contra el VPH, acciones de detección temprana para este tipo de cáncer, que vamos a ver en adelante cuáles son contundentemente las acciones, atención, recuperación y superación de los daños causados por cáncer, es decir, todas aquellas acciones que confluyen a garantizar calidad en la prestación de los servicios oncológicos, mejoramiento de la calidad de vida, que habla de acciones de cuidado paliativo para mejorar el cuidado paliativo y la rehabilitación, y 2 líneas que son transversales al plan relacionadas con gestión del conocimiento y la tecnología, donde se contemplan temas como la investigación en cáncer, el desarrollo de sistemas de información, Observatorio Nacional de Cáncer y la línea de formación y desarrollo del talento humano en oncología. Estas 3 líneas definen, por supuesto, una serie de metas y unos ámbitos de acción para el cumplimiento para alcanzar dichas metas a través de acciones en ámbitos del nivel político normativo, del nivel comunitario y de los servicios de salud. Por supuesto que establece responsabilidades y las responsabilidades nos involucran absolutamente a todos los actores e incluso a otros sectores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos responsabilidades a nivel nacional, a nivel de las entidades territoriales, de las EPS, IPS y administradoras de riesgos laborales. Y por supuesto establece entonces unos mecanismos de evaluación y seguimiento. En lo que corresponde a cáncer de cuello uterino, pues el horizonte es el siguiente. Las metas que se tienen definidas para el país son: contar con un programa nacional de detección temprana del cáncer que incluya el cáncer de cuello uterino al año 2016. Y este programa nacional se espera que cuente con acciones coordinadas entre los actores del sistema, con rectoría nacional, estandarización de lenguajes, procesos y procedimientos, ¿cierto?, para la atención integral de esta enfermedad, monitoreo de indicadores, cobertura, calidad, seguimiento y evaluación y medición del impacto. A hoy el Ministerio, en convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, cuenta con un documento técnico que estructura dicho programa. No obstante, vale la pena mencionar que quizá a hoy el instrumento que más se aproxima a ese ejercicio programático son las rutas integrales de atención. Como lo vamos a ver más adelante, integra efectivamente pues una serie de intervenciones orientadas a este amplio propósito. Por supuesto, entonces, alcanzar esas coberturas de tamización con citología de cáncer de cuello uterino en el 80% de la población objetivo. Veíamos que la fuente, pues, Encuesta Nacional de Demografía y Salud y sus recientes resultados dan muy buena cuenta de esta cobertura. Sin embargo, pues surgen controversias cuando se analizan otras fuentes de información para este mismo indicador. Entonces, un llamado también allí. En este caso también pues iniciar tamización para cáncer de cuello uterino con pruebas de VPH con intervalo cada 5 años, y es uno de los temas que tenemos también planteados como retos porque no ha sido posible avanzar de manera contundente con este objetivo. Asimismo, realizar la implementación y evaluar la estrategia Ver y Tratar mediante la tamización con técnicas de inspección visual en 100% de los departamentos con zonas de difícil acceso a salud e incrementar la proporción de casos de cáncer de cuello uterino detectados en estadio in situ. La gran meta, ¿cierto?, la meta de resultado es esa reducción de la mortalidad. Esta definición, aunque ya es un poquito viejita, ¿cierto?, es vigente en el entendido que hoy todos estamos aquí reunidos avanzando a que las acciones para el control integral del cáncer se dirijan a ¿qué? Acciones de promoción de factores protectores, a la reducción de factores de riesgo, el fomento del autocuidado, la detección temprana de este tipo de cáncer mediante pruebas de tamización en condiciones de calidad, la continuidad en el proceso de diagnóstico y tratamiento y el estricto seguimiento al mismo. Bueno, entonces aquí vamos a reconocer aspectos ya relacionados con la regulación y definición de lineamientos técnicos normativos. Básicamente queremos pues contarles a ustedes de qué elementos se disponen, ¿cierto?, en este momento emitidos desde el Ministerio y por supuesto desde las entidades como el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional
de salud para contribuir con esta causa. Entonces, mostrar la ruta como una de las principales herramientas en este momento, dado que es un elemento integrador, ordenador y abarcativo. ¿Abarcativo de qué? De los diferentes lineamientos, de diferentes manuales, de diferentes estrategias, de diferentes mecanismos para favorecer la atención integral. ¿Qué es la ruta? La ruta es un instrumento que ordena la gestión intersectorial y la gestión sectorial. ¿Cómo lo define? Pues para dar una plataforma que dé respuesta y que dé lugar a atenciones en salud dirigidas a todas las personas, a las familias y a las comunidades. Y tiene otro componente, otro enfoque, que es el abordaje por momento del curso de vida. De esta manera, entonces, mostrar un ejemplo operativo de cómo se estructura la ruta y cómo integra una serie de elementos muy importantes para reconocer cómo se da esa integralidad en la atención. Entonces, recordemos que el modelo plantea un centro objetivo que es el foco de todos nuestros esfuerzos, y es el de la familia, el individuo, la familia y la comunidad. Para llegar a estos individuos, ¿cierto?, hay un primer marco de acción desde la salud pública, que es el correspondiente a la gestión de la salud pública. En esas acciones de gestión de la salud pública, entendidas como las acciones que desde el ente rector y en coordinación con actores como EPS, IPS y direcciones territoriales, se definen entonces para favorecer las atenciones que en general nos van a ayudar a mantener o sacar adelante un resultado en salud. Por ejemplo, vigilancia en salud pública. En el tema de cáncer de cuello uterino trabajamos acciones de vigilancia en salud pública relacionadas, por ejemplo, con vigilancia de eventos adversos atribuidos a la vacunación. En este momento trabajamos también vigilancia de cáncer de cuello uterino. Desarrollo de acciones para favorecer el desarrollo de capacidades del talento humano en salud, que también es parte de esas acciones que corresponden a la gestión de la salud pública. Son acciones que tienen un carácter intersectorial, ¿cierto? Porque aquí podemos trabajar, por ejemplo, acciones desde la coordinación con actores, con intersectorial, por ejemplo, con educación, que lo hemos mencionado ampliamente en esta mañana. Entonces, cómo el sector salud y el sector educativo confluyen para un fin común, ¿cierto? Pero también acciones que se dan a nivel sectorial. Entonces, lo que les mencionaba de vigilancia en salud pública, donde el Ministerio presenta una necesidad de vigilancia y el Instituto Nacional de Salud, en su competencia, opera dicho sistema. Asimismo, aparecen otra capa de intervenciones relacionadas con la promoción de la salud y la gestión del riesgo. Y aquí entonces tenemos acciones relacionadas con intervenciones poblacionales e intervenciones colectivas. Y básicamente esas intervenciones colectivas tienen un conjunto de tecnologías que hoy se encuentran disponibles y que por supuesto son muy limitadas, porque además están relacionadas con un recurso que se dispone a las direcciones territoriales para el desarrollo de estas acciones. ¿Por qué así? Porque de alguna manera muchas acciones que estaban siendo desarrolladas con los escasos recursos del plan de intervenciones colectivas ya tenían cobertura en el plan de beneficios, y de esta manera pues estaba dando un uso muy inapropiado de los recursos, en la medida que no cabe en la cabeza que hoy día una prueba como la citología, que está contenida en el POS, se realice con recursos del plan de intervenciones colectivas. Asimismo, entonces, esta ruta integra intervenciones individuales, y las intervenciones individuales pues se establecen en función de ese ciclo de atenciones que denota la historia natural de la enfermedad: acciones de prevención, de detección temprana, de protección específica, de diagnóstico, de tratamiento, rehabilitación y de paliación. ¿En dónde se materializan esas atenciones? En los entornos reconocidos como los escenarios en los que transcurre el día a día de cada uno de nosotros. Un entorno hogar, un entorno educativo, laboral, institucional y por supuesto un entorno comunitario. No me detengo en esto, es básicamente cómo esas rutas definen unos elementos clave de la atención, cómo integran otras estrategias, cómo facilitan la identificación apropiada de recurso humano, de infraestructura y aspectos financieros. Cada intervención de la ruta determina con cargo a qué plan de beneficios se va a desarrollar dicha acción. Y por supuesto, especifica resultados esperados de esas intervenciones, que es lo que en las rutas hemos denominado hitos. Hitos reconocidos como aspectos trazadores del proceso de atención, que de ser intervenidos van a redundar en mejores resultados en salud.
Esta es a manera de resumen, cómo vamos a ver entonces ya esto compilado, unas políticas definidas, unas rutas integrales de atención, unas intervenciones en cáncer de cuello uterino definidas en función de prevención primaria, donde lo prioritario es vacunación contra el cáncer de cuello uterino, educación en salud sexual y reproductiva, derechos y deberes y canalización a los servicios de salud. Unas intervenciones en detección temprana, muy enfocadas a lo que corresponde a tamización poblacional organizada con las diferentes pruebas que están disponibles en el plan de beneficios, unas acciones de diagnóstico y tratamiento, aquí particularmente de lesiones precancerosas, ¿cierto? Y una última etapa de tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo del cáncer invasor. Asimismo, las rutas pues establecen otro ordenador y es aquel ordenador relacionado con el entorno precisamente, en el cual se van a entregar las atenciones. Claramente la prevención primaria tiene un foco muy fuerte en esos entornos que les mencioné hace un rato, entornos donde transcurre la vida cotidiana, pero asimismo hay acciones pues que corresponden claramente al prestador primario y lo que se ha querido es que acciones como estas relacionadas con diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas tengan una nueva perspectiva en el entendido que también desde los prestadores primarios se podría avanzar hacia el desarrollo de acciones para atender a personas que tienen este tipo de afecciones. Y por supuesto, pues como en los prestadores complementarios que para el caso de cáncer se ha considerado la figura de UFCA o unidad funcional de cáncer del adulto, pues tengan por supuesto el foco para atención de aquellos cánceres avanzados con intervenciones relacionadas con quimioterapia, cirugía, radioterapia, atenciones por supuesto de soporte oncológico que también integra la ruta. Finalmente, pues todo esto en el marco de un seguimiento, ¿cierto?, donde hay además una formación y desarrollo del talento humano y un seguimiento, monitoreo y evaluación. En adelante ustedes van a reconocer algunos de los elementos, ya como lineamientos, documentos técnicos o herramientas que están disponibles para la consulta y para el uso en cada uno de los roles que juegue aquí cada uno de los presentes. Y pues rescatar que si bien el plan decenal en la línea de control del riesgo y en lo que nos atañe hoy que es cáncer de cuello uterino hace un énfasis importante en vacuna contra VPH, pues allí también se promueven otros factores protectores que en mayor o menor grado contribuyen al desarrollo de algún tipo de cáncer. Entonces es nuestra misión también promover mensajes orientados a disminuir ese consumo de tabaco, ese consumo nocivo de alcohol, a promover el consumo de frutas y verduras en la población y a promover la práctica de actividad física. Esta lámina de la doctora Carolina, que la tomé prestada, doctora, para dar cuenta de cómo pues a lo largo de los años el país y pues principalmente el instituto ha desarrollado una serie de herramientas técnicas de gran utilidad y que se encuentran a disposición de los actores, pues por supuesto para reconocer todos aquellos aspectos relacionados con la detección temprana de cáncer de cuello uterino particularmente y que han sido insumos utilizados pues para los ejercicios de entrenamiento que se han desarrollado en algunos convenios interadministrativos. Asimismo, mencionarles la disponibilidad de una guía de práctica clínica para el manejo del cáncer invasor y también para el manejo de las lesiones precancerosas que se encuentra disponible en la página web. Mencionarles que en materia de regulación, pues el Ministerio también atendiendo a la Ley 1384, Ley de Cáncer del Adulto, pues realizó una cantidad de actos normativos que se encuentran disponibles y son de obligatorio cumplimiento. O sea, nosotros creemos que el carácter o el peso normativo que tiene una resolución de entrada e implícitamente tiene el carácter de obligatorio cumplimiento. No obstante, vamos a ver más adelante cómo, pues infortunadamente, aquí hacemos caso omiso a muchas de las cosas que se han definido. En el tema de atención como tal, ustedes ven que las herramientas están organizadas en función de las líneas del plan y pues básicamente porque en este tema hay regulación en función a la organización de los servicios. Entonces, por ejemplo, la resolución 2003 habla de los servicios de tamización en cáncer de cuello uterino y define unos estándares claramente para cumplir con unas condiciones específicas para que estos servicios de tamización funcionen. Y allí ya queda claramente, por ejemplo, el tema de talento humano para realizar citologías, para realizar pruebas ADN-VPH, para implementar las técnicas de inspección visual. Asimismo, esta resolución habla de la habilitación de los servicios oncológicos
Y en este sentido, pues establece que es el Ministerio quien, apoyado en otras instituciones, realiza la habilitación de dichos servicios. Ya no es una competencia que recae únicamente sobre la Dirección Territorial de Salud. Asimismo, recientemente fue presentada al país la resolución 1477, donde se establecen estándares para la conformación de unidades funcionales para la atención del cáncer del adulto y del cáncer infantil. Hay otra serie de regulaciones relacionadas, por ejemplo, con la asignación de citas para pacientes con cáncer. Y este es un tema que debemos reconocer porque en la medida que se reconozca se hace exigible y se aplica. Los profesionales tienen derecho, ¿cierto?, a establecer un tiempo máximo para la consulta especializada cuando se trata de un paciente que tenga un diagnóstico presuntivo o confirmado de cáncer. Asimismo, tenemos una regulación en la que se establece que todo paciente que tenga un diagnóstico confirmado de cáncer debe recibir una autorización integral por la totalidad de su tratamiento, cuando éste se encuentre amparado por una guía de práctica clínica, y en el caso en que no exista una guía de práctica clínica, esa autorización se debe expedir por al menos 6 meses. Entonces, son elementos que sin lugar a duda protegen y favorecen la atención de las personas, pero es necesario que los apliquemos y los hagamos exigibles. En la parte de gestión del conocimiento, pues en cáncer tenemos una bondad, y es que hay varias fuentes de información que nos están permitiendo realizar el monitoreo. Si bien es cierto, son fuentes recientes, ya hemos empezado a obtener algunos reportes de dichas resoluciones. En primera instancia, podemos hacer una trazabilidad del proceso de atención en la medida que se tienen fuentes que contemplan acciones de detección temprana de prevención primaria. Caso dado, resolución 4505, por ejemplo, tenemos la resolución 247 que establece el registro de pacientes a la cuenta de alto costo y mecanismos como el de la vigilancia de cáncer de cuello uterino, que también es una fuente de información para lo que corresponde a oportunidad en la atención. Este conjunto de fuentes se integran a una gran bodega de datos que es la reconocida SISPRO, ¿cierto?, el Sistema Integral de Información de la Protección Social, y de allí se están obteniendo una serie de indicadores pues que hoy día nos tienen preocupados en varios aspectos. En formación y desarrollo del talento humano, pues también mencionar cómo se han desarrollado diferentes acciones orientadas a desarrollar capacidades tanto en talento humano en salud, que ofrece servicios directamente, o en aquel talento humano de las direcciones territoriales, pues que se encarga también de coordinar a nivel departamental las acciones en salud. El año pasado particularmente desarrollamos una metodología para realizar ese seguimiento al Plan Decenal para el Control del Cáncer e identificar resultados muy interesantes. Hicimos una metodología que combinaba pues método cualitativo y cuantitativo. En lo cuantitativo, a partir de las fuentes de información que previamente les mencioné, y en lo cualitativo reconociendo y escuchando a los actores de cada uno de los departamentos del país en relación a cómo han avanzado en la implementación del Plan Decenal de Cáncer. Bueno, pues la perspectiva con todo lo anterior, y quizá creo que la perspectiva para todos los presentes, es que desde nuestro rol, desde nuestra posición, logremos aportar a esta gran meta que es la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino hasta 5.5 por 100.000 en el 2021. Y quizá pues eso denota por supuesto que muchísimos retos que ya se han expuesto. Para el Ministerio, y quizá esto también compila en gran medida lo que se ha mencionado, pues es un reto en ese momento que se haga esa adopción, socialización e implementación de lo que corresponde a las rutas integrales de atención. Y mencionar que para nosotros en lo que corresponde a cáncer de cuello uterino es urgente que se derogue la resolución 412 del año 2000, porque reconociendo las bondades que esta trajo, ¿cierto?, en materia de promoción y prevención, hoy día se convierte en un gran muro de Berlín porque no ha permitido que tecnologías como las pruebas ADN-BPH y las técnicas de inspección visual que están introducidas en el país desde el año 2011 aún no operen, sencillamente porque ellos dicen que la 412 no me lo hace de obligatorio cumplimiento. Entonces nos toca sacar algo que diga negrilla sombreado, se deroga la 412 y se hace de obligatorio cumplimiento este tipo de intervenciones también. Fortalecimiento de las entidades territoriales para el gerenciamiento de esas rutas de cáncer de cuello uterino, que es uno de los actores clave en este tema, pero sin lugar a duda también tiene unos rezagos muy importantes. Diseño de estrategias de información y comunicación
comunicación que ya ampliamente fue presentado por la doctora Carolina, asimismo ese tipo de acciones de cooperación técnica organizada, ¿cierto?, para fortalecer esas capacidades del personal de salud, ese fortalecimiento de los sistemas de monitoreo que hoy ya tenemos definidos, pero que aún falta hacer ese mejoramiento y perfeccionamiento de dichas fuentes, la movilización social organizada, pienso que es uno de los pasos más contundentes para avanzar en este propósito, que efectivamente logremos habilitar esas unidades funcionales de cáncer del adulto y por supuesto avanzar hacia acceso a medicamentos y otras tecnologías necesarias para la atención del cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias a todos por su atención, espero que haya sido un mensaje claro. Gracias, doctora Milena Vera. Bueno, yo estoy como el coronel, no tiene quien decir, pero entonces sí me escribió el coronel. Así me llegó comunicación. El señor ministro viene en camino. Ah, bueno. Entonces, es importante su charla tan completa, tan muy bien expuesta y muchas gracias. A usted. Bueno, ahora falta antes de que llegue el señor ministro, entonces voy a dar mi charla de cierre. Bueno, cuando me designé esta charla de cierre, dije yo, caramba, yo qué voy a hablar si hablan unas personas que evidentemente su gran afán es prevenir y es estudiar y es tratar y es convocar a todo lo que es prevención de cáncer de cuello uterino, y yo soy un oncólogo cuyo interés siempre ha tenido, hombre, cómo este cáncer me responde a mis agentes quimioterápicos. Entonces fíjense la gran dificultad que tuve para ponerme mi charla final. Y entonces me inventé un nombre, cáncer de cuello uterino, responsabilidad de todos. Y entonces es lo que quiero en unas diapositivas que voy a pasar muy ligeramente, porque todo lo que está expuesto en mis diapositivas pues ya se ha dicho. Entonces pasamos a la primera. Entonces, incidencia y mortalidad. La incidencia y mortalidad en el mundo, como hemos visto, en el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo es muy diferente. Tenemos unas tasas muy altas de incidencia y mortalidad. Hemos progresado. En 1980, cuando yo, en los 70, en los 80, cuando yo iniciaba mi ejercicio como oncólogo, de acuerdo con el registro de Cali, Colombia tenía la incidencia más alta de cáncer de cuello uterino en el mundo. Entonces, este hecho de que el mundo desarrollado, mundo en Colombia, y que Colombia ha disminuido su incidencia y su mortalidad, no obstante, lo convierte y lo sigue teniendo como un problema de salud pública. Entonces, como les decía, la incidencia en los 70, los 80 era el país de más alta incidencia de cáncer de cuello en el mundo. Esto ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Primero, es de gran importancia el programa de citología que el doctor Mauricio González, esto nos permite un diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano hay mayor posibilidad de tratamiento, una mayor posibilidad de tratamiento en un cáncer de cuello uterino temprano es diferente a un cáncer de cuello uterino avanzado. Entonces, por eso, si la citología no influye en la incidencia, sí influye en la mortalidad. Entonces, hay mejores condiciones generales de la población, utilización de citología diagnóstico temprano, políticas de salud, calidad de tratamientos, servicios de oncología. Cuando yo inicié este periodo, había centros de oncología, estaba el Instituto Nacional de Cancerología, estaba en Cali el servicio de oncología, radioterapia, estaba Medellín, creo Bucaramanga, y en ese momento el doctor Luis Enrique Ospina ideó o planeó el Plan Nacional de Cáncer. Este Plan Nacional de Cáncer teóricamente procuraba para que el servicio de cáncer estuviera extendido, ojalá en todas las capitales del país. Esto se logró bien por iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología, del Ministerio de Salud y también por iniciativa privada. Ahorita los centros de oncología en Colombia
son prácticamente extendidos a todas las capitales del país. Eso es importantísimo por la accesibilidad. Y segundo, la calidad de la oncología, como bien lo mostró el doctor José, como bien lo mostró el doctor Jesús Acosta. Yo hablé de la quimioterapia como última tecnología o ya introducción de la última tecnología de acuerdo con el MIPRES de ahora. En fin, la oncología que nosotros ejercemos es muy buena, de muy buena calidad, ¿cierto, doctor Castro? Maravillosa. Sin embargo, para el cáncer de cuello uterino la situación es delicada. Cáncer de cuello uterino avanzado es muy difícilmente curable o va a tener una serie de problemas, de problemáticas de todo tipo a nivel, como bien nos lo votaba la doctora que conversó con nosotros y nos explicó su experiencia. Hay mejor accesibilidad del tratamiento. Ahora, el tratamiento, los resultados, hemos progresado un tratamiento multinacional. Yo me acuerdo también cuando llegué al instituto, el cáncer de cuello uterino prácticamente correspondía a el grupo de radioterapia, a los radioterapeutas oncólogos, escasito aquel estado inicial que llegaba y podía haber intervención de el ginecólogo oncólogo en el aspecto quirúrgico, quizá en el aspecto diagnóstico. Y el aspecto de quimioterapia, disculpen lo que voy a decir, en Colombia quien inició la quimioterapia para cáncer de cuello uterino fui yo. Me ideé de que el cáncer de cuello uterino podía ser susceptible de tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. En el instituto los ginecólogos un poco me hablaban, en radioterapia también un poco me hablaban, incluso mi señora decía, ¿cómo se te ocurre? Que ella era radioterapeuta, ¿cómo se te ocurre quimioterapia para el cáncer de uterino? Con el doctor Sierra, que aquí está, en el Seguro Social, que asistía yo a la Junta, les planteé la posibilidad de dar quimioterapia neoadyuvante. Allí demostré, no que curaba el cáncer, sino que el cáncer de cuello uterino es sensible a la quimioterapia. Entonces, esto para decir que, no obstante, la multimodalidad, cáncer de cuello uterino avanzado, cáncer de cuello uterino, es un problema terapéutico, es un problema de salud. Agente causal tenemos, como bien lo han expuesto, tenemos el virus del papiloma humano, las cepas, como bien todos los explicaron. Aquí tenemos, entonces, dije yo, virus del papiloma humano, produce el cáncer, sí señor, vale, mírelo, aquí está. El desarrollo de la vacuna se desarrolló, la doctora Nubia nos cuenta cómo se desarrolló esa vacuna, viene la vacunación, entonces viene la inmunización, como esto sí ya es muy importante, entonces venga una prevención primaria y disminuye la incidencia en cáncer de cuello uterino, y eso tiene que bajar, como es el interés de todos, que el cáncer de cuello uterino por aspectos de prevención ojalá desaparezca, y así ya no tengo que preocuparme a ver qué quimioterapia sirve, o si la radioterapia tiene que ser con toda la técnica y sirve, o si la cirugía también sirve. Simplemente no vamos en qué utilizar esos aspectos terapéuticos. Para mí, o seguramente el mundo, se considera que la vacuna contra el cáncer de VIH es el acontecimiento más importante en la historia del cáncer de cuello uterino. Eso yo pienso que así sea. Y yo creo que le gana de golpe a la citología. Entonces, aquí viene la vacunación, el programa de vacunación, organismos internacionales. Esto no es la vacunación, es que el grupo de oncólogos o de pediatras o de ginecólogos aquí en Colombia nos dijimos, vamos a vacunar contra el cáncer de cuello uterino. No, esto tiene un respaldo científico, una información científica, una veracidad de los organismos internacionales, la OMS, la OEPS, de la Sociedad de Oncología de los Estados Unidos, que es la Sociedad Médica
oncológica más importante en el mundo, de sociedades científicas, es decir, de los pediatras, bueno, de muchos países. Ahorita nos dijeron que ya son 82 países que están utilizando la vacunación contra el cáncer de cuello uterino. Eso no se hace porque se quiere, sino eso se hace porque tiene utilidad, y ya nos mostraron cómo es la disminución tan significativa y tan importante que está pasando a veces del 90% de la aparición de enfermedades premalignas y que son génesis del cáncer. Que tiene efectos adversos. Sí tiene efectos adversos. La doctora Ruiz, mire esos efectos adversos en millones y millones de personas que presentan esos adversos y síntomas y qué sé yo, enfermedades, está muy en duda. Pero eso no justifica la suspensión de un programa de cáncer de vacuna contra el cáncer de cuello uterino. Eso no lo justifica. Aquí viene, lamentablemente, estas cifras son feísimas. Después de tener casi el liderazgo en la cobertura de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, tenemos como nos lo mostraba ahorita la doctora, tenemos un cubrimiento del 16% y seguramente con tendencia a bajar. Entonces, veníamos muy bien, como que éramos líderes a nivel mundial de eso. Y viene el episodio de Carmen de Bolívar. Todo el mundo lamenta el episodio de Carmen de Bolívar. Todo el mundo, todo Colombia lo lamenta. Que fue una alarma nacional, una realidad, un escándalo mediático, mal manejo, críticas, escándalo nacional, situaciones producto de desconfianza, temor, mala información, todo lo que sea, bajo la cobertura. No hay conclusiones de la relación causal entre vacuna y efectos adversos, como bien se mostró acá. Entonces, todas las personas interesadas, y es lo que yo pienso, aquí en el titulito de mi conferencia, Responsabilidad de Todos, es importante recuperar el programa de vacunación, recuperar la cobertura de vacunación a nivel nacional. Entonces, aquí la Academia Nacional de Medicina, empezamos con un foro, en donde hemos tratado de dar la mejor información científica. Aquí no hay otro interés que información científica. Yo no tengo ningún otro interés, la doctora Viesnes no tiene ningún otro interés, la doctora Muñoz no lo tiene, la doctora, todas las personas que están acá no tienen ningún otro interés que se vuelva a utilizar en la mejor forma la vacunación contra el cáncer de cuello uterino. Que todas las estrategias que mostró la doctora Carolina Viesner, la doctora Vera, y esto es necesario, esto es una necesidad nacional. Pues se fue. Bueno, entonces, creo que esta es. Entonces dije yo, ¿de quién es responsabilidad? Ahí es donde viene la justificación de todo lo que he dicho, del título de la conferencia. Vacuna, responsabilidad de todos. Del Ministerio de Salud, afortunadamente, señor ministro, muy bienvenido, muchas gracias por venir. Ministerio de Educación, Secretarías Departamentales de Salud y Educación, hospitales, centros de salud, IPS, colegios nacionales, colegios departamentales, colegios privados, los leo a todos, porque es que la responsabilidad es de todos. Líderes sociales y religiosos, médicos especialistas, médicos pediatras, médicos generales, medios de comunicación. Qué importante es lo de los medios de comunicación, asociaciones de padres de familia, los papás, los hijos, las niñas y las niñas entre sí que se comunican. Hombre, yo me vacuné y estoy ya de golpe sin ese riesgo de sufrir cáncer de cuello uterino. También yo hago un llamado a quienes tienen dudas, no los llamo movimiento antivacunas, no. A quienes tienen dudas o posiciones diferentes, los invito a ser parte de esta responsabilidad.
Eso es una responsabilidad que ellos tienen. Hay la suficiente evidencia científica de la utilidad. Entonces, señores, no movimiento antivacunas, a quienes tienen dudas o posiciones diferentes. Hombre, hay la suficiente comunicación científica, sin ningún otro interés. Entonces, participen y sean responsables como lo estamos haciendo o lo queremos ser responsables todos. Esta frasecita es bonita: mujeres, madres, esposas, hijas, nietas y generaciones venideras. Me refiero a las nietas porque yo ya tengo nieta. No deben perder la oportunidad de prevenir el cáncer de cuello uterino, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes. Es necesario rescatar programa de vacunación de cáncer del VPH. Eso es lo que quería conversarle, señor ministro. Entonces es acá el podio para usted. Bueno, yo voy a hacer unas reflexiones ya al final sobre 5 puntos. Primero, yo creo que los temas de la epidemiología, los desafíos de salud pública ya han sido suficientemente enfatizados, a pesar de que la incidencia y la prevalencia ha venido disminuyendo. Tenemos todavía una incidencia que es relativamente alta y una mortalidad que es relativamente alta. Las muertes no se cuentan en decenas ni en cientos, sino en miles cada año. Entonces tenemos un desafío importante de salud pública, de una enfermedad que además tiene un perfil socioeconómico complejo en nuestro país. Es una enfermedad todavía asociada a la pobreza y asociada a las regiones más necesitadas de nuestro país. Yo creo que ese es un primer punto que tenemos que tener sobre la mesa y que es importante. Quiero ahora hacer un pequeño paréntesis, si se quiere, una reflexión de carácter más personal. En el año 2008 yo tuve la oportunidad, trabajaba entonces en la Universidad de los Andes, de escribir un perfil de la doctora Nubia Muñoz. Hice una suerte de biografía compacta y concreta, y tuve la primera vez como ciudadano y, si se quiere, investigador que lo había sido, conocimiento en los lineamientos principales de este problema. La vacuna todavía no hacía parte de la realidad de salud pública de nuestro país, pero ya se insinuaba como una intervención de salud pública que podría ahorrar mucho dolor y sufrimiento humano, que es básicamente lo que nos concita a todos hoy, a todos aquí. A pesar de que tenemos opiniones diferentes, a mí me gusta pensar que todos trabajamos por lo mismo y que aquí no hay intereses perversos de nadie. A veces nos dejamos llevar por el debate, pero yo creo que eso sigue siendo así. Yo había, a su vez, escrito un artículo de mi tesis de doctorado sobre un tema que había olvidado: contagio social, en algunas problemáticas de salud pública. Y había pasado mucho tiempo de mi vida, un año largo, tratando de distinguir por la forma como se organizan los datos en ciertos fenómenos colectivos, tanto espacial como temporalmente, cuando hay fenómenos de contagio social y cuando no. Pensemos en el tema de los efectos adversos que puede tener una vacuna, esta o cualquiera. ¿Cómo se distribuirían? No lo pensemos temporalmente, sino espacialmente, en un mapa como el de nuestro territorio. Uno lo que podría ver, si los pone en el mapa de Colombia, sería puntos casi distribuidos aleatoriamente en todo nuestro territorio. Imagínense en un mapa blanco de nuestro país unos punticos rojos, que podrían ser los efectos adversos con cualquier frecuencia, uno en 100.000, uno en 10.000, lo que queramos. Si nosotros miramos el tema del Carmen de Bolívar, por ejemplo, tendríamos un mapa muy distinto, con un gran punto rojo en un municipio, y más que un municipio, en unos cuantos colegios, y unos pequeños puntos en otras partes del país. Eso sugiere de manera inmediata, sin ser peyorativo, que estamos hablando de un fenómeno de otra naturaleza, de naturaleza sociológica, de contagio social. La distribución, en este caso espacial, y podríamos decir también temporal, de los datos sugiere que aquí estamos enfrentados a un fenómeno de naturaleza distinta.
Lo que hace o lo que hizo en su momento el informe del Instituto Nacional de Salud fue tratar de hacer ese tipo de inferencias y decir la distribución temporal y espacial de estos datos sugiere que no se trata de un efecto adverso de la vacuna, sino de otro tipo de fenómeno, de manera clara. Yo creo que cualquier investigador, epidemiólogo, sociólogo, economista social, como lo fui yo por muchos años, yo creo que podría llegar a una conclusión similar. Cuando llego al ministerio, ya el programa había sido lanzado en el departamento de Sucre, allá estuvo la exministra Beatriz Londoño, creo que la doctora Nubia Muñoz se conectó por teleconferencia y tomamos la decisión entonces de expandir el programa y expandirlo a todas las mujeres que estaban en secundaria en su momento, y Colombia se convirtió en el concierto de las naciones en un ejemplo, porque tuvimos coberturas de segunda dosis muy altas, creíamos que todo iba bien. Sucede lo de Carmen de Bolívar, y yo creo que tenemos que ser capaces también como funcionarios mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. La comunicación es una ciencia inexacta, lidiar con las percepciones y opiniones de los seres humanos es muy difícil, sobre todo en un mundo donde tenemos estos aparaticos, ¿no? Y donde estos fenómenos sociales y la información y la desinformación se transmiten muy rápidamente. Les cuento una anécdota personal. Estábamos en el tema del Carmen de Bolívar y yo tuve una conversación con el presidente de la República un sábado al mediodía, y yo le hice un resumen en la forma de memo de cuáles eran los principales problemas que estábamos viendo allá. El presidente me dijo: acompáñeme el día domingo, creo que era la caminata de la solidaridad por Colombia, que yo voy a hacer un comunicado. Y yo creo que no tuvimos ni él en esa declaración, ni nosotros después en el ministerio, cuando nos acompañamos de muchos de ustedes, como la sensibilidad para decir algo está ocurriendo, hay también dolor y sufrimiento humano en el Carmen de Bolívar. Nosotros, antes que la defensa científica, tenemos que mostrarnos empáticos también. Y yo creo que tenemos que decirlo, en todas las declaraciones que dimos, sobre todo en el inicio de este problema, nos faltó un poco de empatía. Hablaba de los aparaticos, ¿no?, que nos están enloqueciendo a todos, ¿no? Pero y hay un fenómeno que yo creo que es de lo que estamos hablando todos y lo más difícil, porque en el fondo esta reunión tiene un sentido, y es recuperar el programa como toca, pero para eso tenemos que trabajar sobre una variable muy compleja, que es la confianza de la sociedad en las sociedades científicas, en el gobierno, en el Estado, en todos los estamentos de la salud pública. Confianza que no, digamos, mentira, se ha perdido en muchos países del mundo, ¿no? Yo estudié mi doctorado en el sur de California. Un día me encuentro con la noticia que en el sur de California, uno de los lugares más prósperos del planeta, las tasas de vacunación son similares a las de Sudán del Sur, porque se ha perdido la confianza por muchas razones, ¿no? Y en Colombia no hemos tenido esa tragedia, pero aquí tenemos un problema de cómo recuperar la confianza pública. Tenemos un expediente, trabajar con las instituciones educativas en conjunto con los padres de familia, mejorar nuestra comunicación. Yo creo que lo que se dijo ahora, que de pronto por parte de las autoridades globales de la salud, la OMS y otras, ha faltado tal vez un poco más de fortaleza en la comunicación. Y estamos en esa tarea. Nosotros tuvimos una reunión a finales del año pasado, también nos acompañó la doctora Nubia, diseñamos un plan, pero creo que estamos quedaditos, ¿no? Y esta reunión nos debe servir como acicate para eso, para salir de aquí con un expediente conjunto y trabajar. Trabajar también incluye tener comunicación con todo el mundo. Usted lo dijo bien, doctor Guerra, quienes tengan dudas. Pero ahí la comunicación es difícil, porque las dudas, en el fondo, son la materia prima de quienes hemos y han tenido, yo lo tuve, ya no, mi trabajo hoy en día es otro, contacto con la ciencia. La ciencia se basa en eso, en un escepticismo razonable, en tener toda flexibilidad para estudiar la evidencia y sacar conclusiones, en aproximarnos a los problemas sin prejuicios. Lo que pasa es que en el problema que tenemos entre manos no solamente estamos lidiando con las dudas, sino con temas más complejos. Esto es que necesitamos una comunicación que trascienda el diálogo
a veces estrecho entre nosotros, entre las comunidades científicas y nosotros. Tenemos que ir un poco más allá y llegarle a toda la población, y ese es el desafío que tenemos, la obligación que tenemos, casi un imperativo, porque si no, en estos días lo pensaba, nuestro éxito inicial con la vacunación del papiloma humano se nos va a convertir en un gran experimento, muy bonito para la ciencia, ¿no? Vacunamos una pequeña cohorte, que la observaremos dentro de 10, 15, 20 años, nos permitirá sacar unas conclusiones científicas muy bonitas, pero mientras tanto, las cohortes que siguieron, yo creo que se estarían perdiendo de nuestros grandes avances de salud pública. De eso se trata, en el fondo, desde una visión humana, humanista, empática, pero en el fondo también utilitarista, de ahorrar dolor y sufrimiento a las mujeres de Colombia, a sus familias. Cuenten, por eso quise contar esta historia personal. Este no es un tema cualquiera para mí, es un tema que de alguna manera me involucra y me atañe personalmente, que yo quiero ser protagonista de esta historia, de revivir la vacuna y trabajar de la mano con ustedes, en el ministerio más adelante también, desde donde sea. Gracias, doctor Guerra, gracias Nubia, gracias a todos por acompañarnos esta mañana en este propósito compartido. Un abrazo a todos. Gracias, señor ministro. Bien, ¿hay un punto de discusión? ¿Alguna pregunta? Yo solamente quiero hacer un comentario frente a un auditorio lleno de personas con amplias capacidades científicas y médicas y con las mejores intenciones para la prevención del cáncer de cervix. Como usted lo decía, doctor Guerra, esta situación de los bajos índices de vacunación se ha producido fundamentalmente por la falta de confianza en la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y esa falta de confianza se debió fundamentalmente al hecho notorio del Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar, me asombra que ustedes lo mencionen como una fatalidad, como un error de redes sociales o periodísticas. En el Carmen de Bolívar hay un hecho sustancial y unas enfermedades orgánicas progresivas que han surgido a partir de la vacunación del virus del papiloma humano. Estas enfermedades son similares a las reportadas a nivel mundial en Dinamarca, en Japón, Estados Unidos, entre otras. La intolerancia ortostática, la hipotensión, el síncope neurocardiogénico, todos son los que se reportan en el Carmen de Bolívar. Pero no solamente en el Carmen de Bolívar. Yo presido la Asociación Reconstruyendo Esperanza de padres de familias de víctimas de la vacuna y en este momento tengo reportado 857 casos de efectos adversos. Entonces, bien, qué pena, doctora, pero es que está muy larga su intervención. Sí. Todo lo que usted nos está diciendo es cierto. Perfecto. Y todo lo que hemos respetado mucho por su posición, respetamos mucho su posición, hágame el favor, y nosotros hemos, sí, primero concrete, y segundo, hemos hecho un recuento de todas las situaciones sin desconocer nada, y lo único que entre nosotros y quien nos quiera oír estamos tratando de dar la mejor evidencia e información para rescatar la vacunación contra el cáncer de cuello uterino en el país. Ese es nuestro interés, doctora, y muchas gracias. Ya tenemos conocimiento, mire, doctora, nosotros tenemos conocimiento de eso. Aquí se ha hablado del Carmen de Bolívar. Nosotros, nuestro tema es otro. Qué pena con usted. O sea, ¿por qué la comunidad médica se sigue negando a reconocer unos efectos que están incluso? No hemos reconocido nada, doctor. Aquí presentamos, aquí se presentó toda la discusión acerca de los efectos adversos secundarios. Lo argumentan con una falacia. Bueno, en primer lugar me parece que vamos a escuchar. Perdona un segundito, vamos a bajar un poquito. Desmayos, y que entonces si una niña se desmaya, las otras también se desmayan, quieren decir que era como una asociación psicogénica, ¿no? Entonces yo digo, la disautonomía, los síndromes cardíacos que están tratando las niñas también son contagiosos. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que iba a hacer? No, mire, yo me quedo aterrada de que médicos de la importancia de ustedes sean tan despreciativos con quienes decimos o tenemos una
opinión diferente. Que quede claro que no estamos en contra de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Como lo he manifestado públicamente, yo llevé a mi hija a aplicarle la vacuna y la pagué. Lo que quiero que se establezca es que no se tilde de movimientos antivacunas a personas que estamos ajenas de esos movimientos y que de hecho ni siquiera los conocíamos. En Colombia no existen movimientos antivacunas. En Colombia hubo un hecho y es preocupante que todos estos médicos que se encuentran aquí, gente joven, ginecólogos y pediatras, y ustedes no estén preparando a estas personas para que pongan una barrera al paciente. El paciente tiene que llegar con la certeza de que el médico quiere ayudarlo. Y si ustedes ponen una barrera en una terminología y en una satanización de decirnos que somos antivacunas, nosotros no nos vamos a atrever a decir lo que nos está pasando. Bueno, nos alegra muchísimo saber que en Colombia no hay movimientos antivacunas. Claro. Si usted si lo ratifica, qué buena noticia para este escenario, que no tenemos, eso me parece una excelente noticia. ¿Ese es el comentario? La responsabilidad indiscutiblemente es de los laboratorios farmacéuticos que producen estas vacunas. La gran investigación realizada por la doctora Nubia Muñoz, que es un referente a nivel mundial y colombiana respecto al virus del papiloma humano, es un avance importante, pero no se puede desconocer y no se puede callar. Nosotros, o yo personalmente, tuve que entrar aquí de manera incógnita porque simplemente me estigmatizan y estigmatizan a la comunidad que represento. Yo represento casi 1000 víctimas. ¿Cómo no escucharlos? ¿Cómo no hacer un estudio de cohorte progresivo para ver qué fue lo que sucedió con las niñas colombianas? No solamente el Carmen de Bolívar, hay casos a nivel nacional, lupus, esclerodermia, enfermedades neurológicas. No hay más. Usted siempre bienvenida Usted siempre bienvenida a espacios como este, porque este es el lugar en donde se discute. Desafortunadamente no nos invitan. Bueno, pero están aquí. El derecho de petición. Perdón, pero están aquí. Y qué bueno. El derecho de petición Pero que yo presenté a la academia, aún estoy esperando respuesta, doctor. bueno, pero están aquí y estamos hablando sobre el tema y creo que no ha sido más claro ni contundente todos los estudios que se han hecho a nivel mundial. En Colombia se hizo un estudio por parte del Instituto de Evaluación Tecnológica que el doctor Gaviria contrató y se realizaron unas conclusiones importantes. Dentro de esas conclusiones se dice que debe hacerse una farmacovigilancia estricta del reporte de efectos adversos. Yo las invito a que por favor dejen que el paciente diga lo que está sucediendo. Invito a las mujeres, porque la campaña es absolutamente feminista, yo como feminista invito a las mujeres a que no piensen que la vacuna es la solución, sino que miren también los efectos adversos a ver si estamos… En su posición y de acuerdo con sus argumentos, entonces no deberíamos continuar haciendo la vacunación contra el cáncer. Lo dije con claridad al principio. Ah, bueno, entonces eso es lo que más nos alegra. Puede ser un gran avance, no sabemos, en particular nosotros los pacientes no sabemos. Ustedes bueno, voy a darle la palabra al doctor Castro. ¿Usted estuvo desde el comienzo escuchando? Desde el comienzo. Ah, bueno, me alegra. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto. No me quedó en la mente tu nombre. Mi nombre es Mónica León de Río. Mónica, yo soy Carlos Castro. ¿Cómo le va? ¿Tú llegaste tarde o llegaste temprano? ¿Sí? Y tuviste la oportunidad de escuchar a nuestra colega pediatra con cáncer de cuello uterino. Claro. Sí, perdón. Me alegro porque a mí también me dolió. Yo sufrí virus del papiloma humano, doctor. El 80% de las mujeres sufren de eso, no te preocupes. Eso no es problema. No, a mí me diagnosticaron, me hicieron a través de la Ven, colposcopia, me hicieron cauterización. te pido el favor de que me escuches, así como yo tuve la decencia de escucharte. Hablan de 800 personas que han sufrido efectos adversos de la vacuna. No los negamos. Yo soy médico y la razón de ser el médico es el paciente. No tienes tú que venirme a enseñar qué es eso. Porque creo que tú no eres médico, ¿o sí? No, yo soy Ok, abogada. exacto. No dudo que eres abogada. Segundo, estamos aquí no desconociendo que haya efectos adversos. Todas las vacunas producen efectos adversos. La doctora Alejandra Valencia nos explicaba cómo el sistema inmune lo conocemos y toda vacuna va a producir efectos adversos. Cuando se vacunan niños, neonatos, no se quejan porque son neonatos, no saben cómo hablar. Cuando tú vacunas a adolescentes es otra historia. La evidencia, y quiero recordar que esto no es invento del ministro, ni mucho menos, ni de la Academia de Medicina.
es del mundo. La vacuna contra el VPH ha sido catalogado como uno de los 5 adelantos en oncología más importantes del siglo XX. Más importantes, no lo digo yo, lo dicen las sociedades científicas a nivel mundial. Y no estoy desconociendo, perdónenme, ni que te haya muerto una familiar tuya, ni una hermana tuya o una hija tuya. Obviamente como médicos estaremos interesados siempre en qué les pasa. Pero no se nos olvide que por algunos efectos adversos, que hay que ponerles bolas, si no seguimos con el programa de vacunación, vamos a dejar morir, ojo, más de 2.000 mujeres colombianas, en una edad que son muy importantes, que es entre los 35 y los 60 años. Eso, una muerte, es muy diferente a tener disautonomías y no sé qué, y síncopes y qué sé yo. Estamos hablando de vidas de seres humanos. Y la vacuna, ya quisiera que el cáncer de pulmón tuviera una vacuna, Germán. Ya quisiera que el cáncer de colon tuviera una vacuna. Son muy pocos los tumores que tienen una vacuna. El cáncer de cervix y el hepatocarcinoma. De resto no. Tenemos una suerte. Y yo sí los invito a todos ustedes que pensemos en eso. No estamos desconociendo, por Dios, si hay una persona que ha tenido eso, habrá que investigarle, y entiendo que le están poniendo cuidado por el reporte que nos dio el ministerio. Fantástico. Pero no por eso vayamos a desmontar un programa que va a salvar la vida de muchísimas mujeres, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Eso es lo que quería decirle, Mónica. Gracias, doctor. A la hora. Y la doctora perdió la palabra. Los pacientes no van a recuperar el índice de vacunación. No, mira, Mónica. Ayúdanos a recuperarla, Mónica. Eso es lo que queremos, pero escúchenos y hagan un estudio de corte para ver qué es lo que sucedió. Mónica, a ver. La economía científica internacional es perfecta, doctor, pero resulta que Colombia tiene un precedente a nivel mundial. ¿Por qué no utilizarlo para ver qué es lo que sucedió? Bueno, miren una cosa, es bien clara las cosas como se han mostrado y estoy de acuerdo con el doctor, obviamente. Recuerden que es que nosotros estamos haciendo nuestras propias estadísticas, puede que nuestro sistema de vigilancia no esté tan adelantado, no estemos con la tecnología, porque no llegamos a todos los sitios de difícil acceso y tenemos otro tipo, digamos, de prioridades dada la economía del país, pero se están haciendo, el Instituto Nacional de Salud se está haciendo, estamos sacando nuestra basal, pero nunca se ha demostrado que haya un aumento de enfermedades autoinmunes, de enfermedades desmielinizantes. Yo les mostré todo, la idea no es negar, mostramos absolutamente todo lo que está escrito en la literatura, no solo colombiana, sino mundial, para ver qué es lo que está pasando con cada cosa. Obviamente el desconocimiento de las cosas no justifica la causa, pero nosotros estamos conociendo todas las causas, se están siguiendo y claramente es evidente que el impacto de la vacuna supera por mucho el riesgo de lo que pueda producir como un evento adverso. Y como dice el doctor, aquí todas las vacunas que se han entrado en el país tienen un comité técnico asesor que es independiente, no pagado, independiente, para revisar absolutamente toda la evidencia científica y mirar cuál va a ser el impacto y el beneficio de lo que ha disminuido la morbimortalidad en niños, y somos uno de los países que mejor esquema de vacunación tiene. Ahora estamos impactando el renglón de mujeres, pero claro, nosotros tenemos que tener claro eso, y es tanta la evidencia, a pesar de todo lo que tengo, yo tengo 3 hombres y he vacunado a los 2 grandes, y son hombres. Podría no hacerlo, pero estoy tan convencida del beneficio de la vacuna sobre el riesgo, pero obviamente tenemos que tener en cuenta nuestra predisposición genética, que nadie sabe lo que tiene. Igual puede pasar que a usted le da un Epstein-Barr virus, como está pasando en los países desarrollados, que hay más esclerosis múltiple porque el Epstein-Barr no lo tuvieron cuando chiquitos, sino grandes. Porque esto, igual que los oncogenes y todo lo que uno puede tener, puede desencadenar otras respuestas que nosotros no tenemos la respuesta como humanos y que tienen que verse todavía en el estudio y la evolución de la medicina. Así que la invito a ustedes a que sean nuestros amigos, nuestros compañeros de lucha, porque aquí estamos luchando contra los muertos. ¿Alguna otra solicitud? Si me da un minuto, por favor. Yo creo que es importante dejar claro que en algún momento estuvimos en la misma orilla. O sea, nosotros cuando vimos, alguien hablaba, una de las doctoras hablaba, cuando ingresó la vacuna a Colombia, que primero la paga y luego fue gratis. O sea, yo personalmente
O sea, me emocioné mucho porque incluso yo estaba pensando pagar la vacuna para mi hija y en ese momento fue cuando llegó que gratis y, o sea, fue para nosotros de verdad una noticia muy buena porque era tener la opción de prevenir el cáncer de cuello uterino, que todos somos conscientes que es una, pues es una cuestión de salud pública a nivel mundial prácticamente. Entonces ahí estábamos en la misma orilla todos, o sea, todos estamos con la misma idea. Digamos que el río nos llevó a orillas diferentes porque desafortunadamente pues las hijas de nosotros, nuestros familiares, para el caso de la doctora también la hija, para el caso de ella la hermana, bueno, y muchos más, nuestras hijas resultaron con situaciones adversas o con enfermedades después de la vacuna. Y nosotros no hemos recibido sino la puerta cerrada. El señor ministro, a quien respeto, con el que tenemos diferencias, él hoy habla acá de que somos personas con diferencias, pero en Twitter claramente nos ha declarado que somos antivacunas, ha dicho que somos mentirosos, que tenemos algunos intereses por alguna compensación económica o algo así. Entonces todo eso es lo que hace que nosotros de alguna manera, si nos cierran la puerta, desafortunadamente tenemos que golpear pues un poquito más duro. Y muy bien lo decía el doctor Castro, o sea, yo digo que, o sea, que se hayan bajado las tasas de vacunación y todo eso, eso es responsabilidad del mal manejo que se le dio al tema de Carmen de Bolívar. Pero yo creo que si de alguna manera a nosotros nos atienden, nos escuchan, podemos más bien sumar para ver cómo se recompone el camino y no seguir en esta misma discusión, porque yo sí les garantizo que como padre dolido, el doctor Castro dice que no es lo mismo una disautonomía que una muerte. Mi niña tiene problemas cardíacos, ella en cualquier momento puede tener alguna falla cardíaca o algo que la puede llevar a una muerte, entonces ese es el dolor que tengo yo como padre. Pero nosotros estamos dispuestos a sacar esto adelante, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos siguen cerrando la puerta, nosotros vamos a seguir golpeando duro, y se los garantizo que no soy antivacunas, no soy religioso, es más, soy agnóstico, no pertenezco a ningún grupo, nada, soy psicólogo, estoy en una universidad con fundamentos científicos y todo eso, pero también soy padre de una niña que se me enfermó con enfermedades serias, ya diagnosticadas después de la vacuna. Entonces, eso es lo que queremos, una explicación, y si nos dan la oportunidad de poder hablar, porque el ministro en los medios y acá habla de que no va a tener en cuenta, pero luego nos cierra la puerta. Entonces, y si seguimos así, pues nosotros sí vamos a seguir dando un mal testimonio de lo que nos pasó con la vacuna. Diferente sería si nos tuvieran en cuenta y de alguna manera, pues, si era bueno, listo, fuimos del grupo que resultó con el familiar con efectos adversos, está dentro de las posibilidades y vamos a ver qué vamos a hacer, pero no simplemente seguir recibiendo, pues, portazos por medio de las instituciones de salud y todo eso. Muchas gracias. Una muy breve reflexión acerca de lo que es la emocionalidad y lo que es la racionalidad. El ser humano tiene esa característica de que no es ni puramente emocional ni es puramente racional. Y entonces yo, médico con 40 años de ejercicio, me hago aquí en este momento una reflexión que quiero compartirles, y es el de que de alguna manera las personas que en su momento expresan unas dificultades que han tenido en sus familias con la vacuna, pero a su vez escuchan la evidencia científica, para quienes en un momento dado hemos sido formados en la ciencia, el fundamento es la evidencia, pero encuentro muy plausible esa conducta que ustedes están asumiendo ahorita de querer sumarse al decir claramente que no son antivacuna, porque reconocen el valor inconmensurable que tiene la vacuna para la disminución de la muerte. Nos toca seguir analizando esos efectos colaterales que ustedes están expresando y que piden airadamente de que se tenga en cuenta, y yo creo que el ministerio ha abierto esa puerta en el sentido de que hay una entidad avalada para reconocer cada una de esas circunstancias, y creo que aquí se presentó cada una de las circunstancias que dieron motivo a esas digamos, reclamaciones. Quiero finalizar diciendo que en mis 40 años de ejercicio médico solamente recuerdo 2 muertes, es decir, las otras si sucedieron fue a mis espaldas. Una de una hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad fatal y letal. El doctor Germán Esguerra era compañero mío en ese entonces en el Hospital San Juan de Dios, y no pudimos hacer absolutamente nada, estaba apenas en formación. La otra fue la madre de una funcionaria mía cuando yo era director de un hospital, a quien le formulé penicilina, obviamente con la prueba. Por las circunstancias que fueran, la señora no se quiso practicar la prueba,
porque tenía una gran confiabilidad en el doctor Octavio Navarrego, que era su médico, y no se hizo la prueba. La señora falleció a consecuencia de la penicilina, pero eso no quiere decir que la penicilina tuviese que ser suspendida del armamentario médico, porque la penicilina ha salvado millones de vidas en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que con esa reflexión podría aportar un poco para que todos nos conciliemos en esa idea de que tenemos que trabajar para que la vacuna siga, se relance y salve muchas vidas. Gracias. Bueno, definitivamente, muchas gracias a todos ustedes. Pienso que la información ha sido de lo mejor y continuaremos en esta responsabilidad que yo creo que hoy es importante que retomemos.